Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues voy a hacer hoy un nuevo vídeo sobre Mary Wollstonecraft, hablando de la época y de la vida de esta pensadora inglesa, para más o menos comprender y conocer el contexto en el que escribe su obra Vindicación de los derechos de la mujer, ¿no? Bueno, como os había comentado en el vídeo anterior, las relaciones amorosas eran muy distintas en aquella época de lo que lo son ahora, ¿no? Fijaos, por ejemplo, que en esa época no existe la radio, no existe la televisión, el cine, no existe la fotografía, el tren, no existen los medios de comunicación, las redes sociales, internet. Entonces, ¿qué significa? Que las personas tienen, y más en un país tan densamente poblado como Inglaterra, que ya lo era en esa época, las personas tienen unas relaciones muy estrechas. No nos relacionamos con móviles, con ordenadores, con televisores. No, las personas se relacionan en esa época entre sí. Entonces es una relación directa. Tal vez por eso esa cortesía, esa educación formal en las maneras, que es tan proverbial en el Reino Unido, ¿no? Es una manera de prevenir cualquier tipo de enroce en una sociedad tan poblada y en donde las relaciones, como eran en esa época, como ya os comentaba, eran tan cercanas, tan próximas, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, un día de fiesta, que se levanta el adolescente y va a pasear, se encuentra a su vecino, todo es mucho más cercano. Yo no creo que en esa época tuvieran una mentalidad en la práctica, en la vida práctica, en la vida real, en la vida cotidiana, tuvieran una mentalidad tan reprimida, ¿no? Yo creo que más bien hoy cuando la tenemos. La represión de las emociones, la represión de la sexualidad es lo que da origen a la realidad que ahora vivimos, que ya sabemos cómo abunda la pornografía, la prostitución, y cómo se normaliza, cómo las personas son movidas, esclavizadas por la lascivia, ¿no? Utilizando una palabra que Mary Wollstonecraft utiliza en su obra, y ellos mismos defienden sus cadenas porque no comprenden. Es lo que les pasa como la alegoría de Platón, ¿no? Los trogloditas que están esclavizados en la caverna defienden su situación porque es a lo que se han acomodado. Entonces no quieren, su libertad es su servidumbre. Esa es la única idea de libertad que tienen. Entonces, en este caso, esto nos sirve para comprender a qué se refiere Mary Wollstonecraft cuando habla de aquellas personas que están limitadas, esclavizadas por la lascivia. Bueno, entonces, como os estaba comentando, fijaos lo cercanas que eran las relaciones en aquella época. No se relacionaban con trastos, con la connotación, con las connotaciones que eso tiene. Si nos relacionamos con trastos, es una especie de culto a la muerte. Por eso hemos creado la realidad, la religión atea, que es la religión de Occidente, y de esto explico en vídeos como, por ejemplo, la degradación, Europa degradada. La religión atea da origen a esta realidad. Nos relacionamos con elementos inanimados, porque el Dios de los ateos es la muerte. Esa siempre ha sido así. La religión, esa supuesta religiosidad de épocas pasadas, desgraciadamente, de las religiones que también Mary Wollstonecraft critica, esa religiosidad no es una religiosidad real. Las religiones, Occidente las convierte en un instrumento para controlar, para someter, para organizar la sociedad. Entonces no es un auténtico camino espiritual. ¿Por qué? Porque son ateos. Esencialmente, aunque no sean conscientes de ello, son ateos. Fijaos el significado de la palabra ateo a través de los siglos. Es sinónimo de blasfemo, es sinónimo de aquel que no se mueve con el referente de algo trascendente, que le haga ser honesto, que le haga ser generoso, que le haga ser expansivo, asertivo, que le haga vivir una vida auténtica. Entonces,
más o menos creo que con esto podéis comprender cómo las relaciones entre mujeres y hombres, las relaciones sentimentales, tenían otros determinantes, otros dos condicionantes que ahora no lo tienen. Es ahora cuando se concibe las relaciones como si fuera un combate entre mujeres y hombres. Por eso repiten una y otra vez, incluso muchas veces maestras de la nueva espiritualidad, eso de que hay que poner límites, tener cuidado, hay que controlar, porque son movidas por el miedo. A los hombres no se nos dice eso, nosotros podemos ser libres. ¿Qué clase de feminismo es ese? Eso es una herencia del machismo, la cultura del miedo que se quiere inocular en las mentes de las mujeres. Bueno, también comentaba en el vídeo anterior sobre el amor y la amistad, ¿no? Como el amor para Mary Wollstonecraft es algo que comienza y que termina, y que por lo tanto es la amistad entre una mujer y un hombre lo que permite que la relación se consolide, que continúe y que pudiera durar, en su caso, durante toda la vida. Eso lo hace la amistad, que para Mary Wollstonecraft es el sentimiento más noble, más puro, más auténtico, más generoso de la condición humana. Pero, sin embargo, lo que yo decía también se prestaba a confusión, porque Mary Wollstonecraft nos explica que la amistad y el amor no pueden ir juntos. Esto parece una contradicción, pero eso es como si tú quieres estar en Japón y en México al mismo tiempo. Eso es imposible. O estás en Japón o estás en México, y te pueden gustar ambos países. Pues esto es exactamente igual. ¿Por qué? Porque el amor, tal como lo entiende Mary Wollstonecraft, tal como lo entiende ella, es una experiencia que tenemos en el mundo, que nos provee de aprendizajes, que nos provee que puede ser, y de hecho lo es, en muchas ocasiones conflictivo, que permite que... ¿Por qué? Porque esas relaciones amorosas nos están permitiendo que nos conozcamos a nosotros mismos, con lo cual no es algo aparte de un camino espiritual, de un camino de conocimiento de sí mismo, sino que incluso es como el taller de práctica, en donde ya los conocimientos tenemos que experimentar con ellos. En cambio, la amistad es un sentimiento auténtico, puro, y por eso ella dice que no pueden ir ambos juntos. Sin embargo, cuando el amor se va, entonces es cuando la amistad permite que la relación continúe. Y la amistad entre mujer y hombre se da cuando son dos iguales. Por eso ella aboga por la razón, por la educación en la razón. La razón no se confronta con los sentimientos, con las emociones, con las intuiciones, con las corazonadas. No, la razón es lo que nos permite validar todo eso. Y si no es así, si no se nos educa en la razón, pues que, y esto lo comenta reiteradamente Mary Wollstonecraft, le acontece como les pasa a esas mujeres de las cuales ella habla, que que ejercen su poder en un sentido negativo, se mimetizan con el rol de débil, de sometido, de vulnerable, que la educación, el patriarcado que dicen las feministas ha improvisado para ellas. Se mimetizan con él y a partir de ahí ejercen un poder, pero de una manera que no es eficiente, que no es efectiva, a través de la manipulación, del engaño. Esto puede ser fácilmente malinterpretado cuando se hace una lectura superficial de estos comentarios de Mary Wollstonecraft, pero porque les puede parecer que está atacando a estas mujeres. No las está atacando, simplemente está escenificando las consecuencias de una marginación que sufren las mujeres al no ser educadas en la razón, para que cultiven la razón. Bueno, otra cosa también es la idea de suicidio. En esta época el suicidio está muy mal visto. Incluso hay leyes que hacen que la persona que se hubiera suicidado tenga determinados perjuicios, ¿no? Fijaos, por ejemplo, Polidori, que parece ser que se suicida, como su familia intenta manipular lo que ha ocurrido para presentarlo como un accidente.
porque está muy mal visto, incluso legalmente hay perjuicios en relación con herencias y cosas de ese tipo. Sin embargo, ahí donde está muy mal visto algo, esto es como el aborto en las zonas marginales, ¿no? Ahí donde algo está muy mal visto es donde más se da, paradójicamente. Esto acontece a menudo en la condición humana. Y el suicidio, por lo tanto, paradójicamente se da mucho en esa época. Fijaos, por ejemplo, cuando Goethe publica en Werther su novela amorosa, sentimental, cómo se dan cientos de suicidios entre muchos hombres de Europa. Está muy mal visto, pero al mismo tiempo es algo a lo que se tiene inclinación. Entonces, cuando ella se suicida e intenta suicidarse, se suicida de hecho, y además había intentado suicidarse varias veces, ¿no? Por lo menos un par de ellas a lo largo de su vida. Cuando Mary Wollstonecraft se suicida, pero no lo consigue porque es rescatada por dos pescadores en el Támesis, donde ella se había arrojado, ella nunca se avergüenza de eso, ella siempre lo reconoce. Esto es lo que, porque ella no quería vivir y por lo tanto toma la decisión irrevocable de quitarse la vida. Y ella acepta esa realidad, no teme lo que los demás piensen, no le importan, porque esa es la verdad, porque es una mujer auténtica, es una mujer transparente, es una mujer que tiene vocación de verdad, por lo tanto, ¿por qué iba a ocultar algo? ¿Por qué iba a ocultar que se ha enamorado de un hombre que luego ha visto que está casado? ¿Por qué iba a ocultar que ha tenido un hijo, una hija, con un hombre que no está casado? Porque iba a ocultarlo. Lógicamente, en caso de que se oculte es por el perjuicio que se pudiera tener, pero a ella no le importa. ¿Por qué? Porque ella sabe que el amor de verdad, no el amor en el sentido en el que ella lo dice entre las relaciones de mujeres y hombres. Sabe que ese sentimiento puro, auténtico y verdadero, que es el amor incondicional, está por encima de todo. Y mujeres y hombres aquí en este mundo, en este valle de lágrimas, porque el mundo es un lugar feo, el mundo es un lugar horrible, el mundo es un lugar triste, el mundo es un lugar donde medran los malos, y malo en este caso es sinónimo de ignorante, donde medran los codiciosos. En este lugar pues estamos simplemente expuestos a tener experiencias que nos faciliten aprendizaje. El mundo es así, pero el mundo no es la tierra, el mundo no es la vida. Hay una forma de estar en el mundo que no es propia del mundo, ¿no? Eso se nos dice en algún libro. Eso nos dice Jesús de Nazaret. Bueno, pues con esto ya he añadido un poco más para que entendamos el contexto, ¿no? Para que veáis que realmente no podemos comprender lo que alguien dice si no sabemos cuál es la realidad cotidiana en la cual se desenvuelve su vida. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta un próximo vídeo.